Buenas noches, Dios te bendiga. Qué bueno que nos podamos volver a conectar para poder estudiar la palabra de Dios. Y en esta oportunidad vamos a empezar a repasar juntos el libro de Crónicas. En realidad es un libro que está dividido en dos partes, primera y segunda Crónicas. Y vamos a ver que Crónicas, lo que se ocupa el historiador acá, es de repasar algunas historias que ya hemos visto, que ya están relatadas en la Biblia en Génesis, en primera y segunda Samuel, en primera y segunda Reyes, pero con un enfoque diferente. Hay un enfoque diferente, mientras en los libros que acabo de mencionar el enfoque es profético, aquí el enfoque tiene que ver con lo cultico, con lo sacerdotal, con la búsqueda de un correcto culto a Dios, y me parece que es interesante que podamos ir viendo algunas cosas. Por supuesto no vamos a ir repasando todas las historias que ya hemos visto, pero sí vamos a ir sacando algunas perlas de este libro que me parece que vale la pena considerar. En los primeros 8 capítulos de Primera Crónicas vas a ver que el historiador lo que hace es una constante cronología de los distintos descendientes que conforman el pueblo de Dios. Y vas a ver que, salvo que seas un historiador, puede resultarte bastante tedioso leer esto, porque en realidad lo que dice tal persona es padre de tal persona y tal persona fue padre de tal persona, y así durante 8 capítulos que la verdad que si bien da muchos datos históricos que pueden interesar en algún punto al estudio bíblico, quizás sea difícil de sacar alguna enseñanza en estos términos. Sin embargo, en estos primeros 8 capítulos el historiador detiene su cronología en el medio de estos 8 capítulos, en el capítulo 4, con 2 versículos que hablan de una persona que se dedicó a orar y que tuvo una respuesta de Dios, y que me parece que es interesante ver que esta persona puede traernos alguna enseñanza a cada uno de nosotros. Esta persona se llamaba Jabes. Probablemente usted haya escuchado hablar de Jabes. Ha habido algunos libros importantes y famosos llamados La oración de Jabes, y muchos han predicado o han hecho algunas conclusiones teológicas sobre Jabes. Jabes aparece en la Biblia solamente en estos 2 versículos, en el capítulo 4, en el versículo 9 y 10. Es la única mención que tiene la Biblia sobre Jabes. Vas a ver que ha sido una persona tan importante que ha fundado una ciudad. Va a estar nombrada en Primera Samuel, en el capítulo 11, hace una mención de la ciudad de Jabes sin mencionarlo a Jabes, es decir que Jabes probablemente ya había muerto para ese entonces. Es decir que la palabra de Dios hace hincapié en este hombre para no mencionarlo nunca más, pero quizás tenga una enseñanza muy, muy interesante para cada uno de nosotros. ¿Qué nos enseña Jabes? Jabes nos enseña algunas cosas que tienen que ver con nuestra forma de acercarnos a Dios y cómo orar a Dios. Así que a mí me gustaría compartir con vos en esta oportunidad, en el capítulo 4 de Primera Crónicas, los versículos 9 y 10 que hablan de esta persona que te estoy hablando. Dice: Jabes fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo: con aflicción lo he dado a luz. De hecho, Jabes significa dolor, ¿no? Es una palabra que se puede traducir como dolor. La madre, cuando evidentemente debió tener un parto difícil, y cuando nació este chico, le puso por nombre Jabes, haciendo referencia al dolor que tuvo al darlo a luz. El versículo 10 dice: Jabes le rogó al Dios de Israel, diciendo: bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición, ¿no? Entonces, hasta acá la palabra de Dios. Interesante que en el medio de 8 capítulos de cronología, donde no se dice nada de las personas que se están nombrando, el historiador se detiene para decir: bueno, Jabes fue el más importante de sus hermanos, y pasó esto, ¿no? A pesar de que él venía de una situación de dolor, ¿no? Donde hasta su nombre significaba dolor, él oró, y cuando oró, el Señor le concedió lo que pidió. Jabes nos enseña algunas cosas interesantes. Lo primero que yo quiero sacar de esto son 3 cosas que a mí me parecen muy importantes de lo que encontramos en la palabra de Dios respecto a este señor Jabes, que, insisto, es la única aparición que tiene en la Biblia. Lo primero es que desear la bendición de Dios es el camino. Jabes lo que hace es desear
realmente la bendición de Dios. ¿Y por qué digo que es el camino? Porque cuando vos deseás la bendición de Dios, estás invitándote vos mismo a creer. Estás invitándote a la fe. El desear la bendición de Dios nos invita a tener fe. Es lo que hace Jabes. Jabes identifica que su única oportunidad de bendición es ir al Dios de Israel, ¿no? Orar al Dios de Israel. Y él lo que hace es promueve su vida en términos de fe. Identifica dónde puede ser bendecido y es el Dios verdadero, el Dios viviente, y lo va a buscar. Entonces, desear la bendición de Dios es el camino para nuestra vida, es el camino para lo que tenemos que hacer, es el camino para el iniciar todos los pasos de nuestra vida. Cuando iniciamos el día, cuando iniciamos un trabajo, cuando iniciamos un negocio, cuando iniciamos una carrera, cuando tenemos un desafío por delante, desear la bendición de Dios es el camino, y esto nos enseña Jabes. Desear la bendición de Dios nos invita a la fe y por supuesto a la oración, es lo que sucede con esta persona. La segunda cosa, a mí me gustaría identificar las 4 cosas que pide Jabes. Jabes, en esta oración que dura probablemente 5 segundos delante de la presencia de Dios, pide 4 cosas muy específicas, muy concretas, ¿no? Muy concretas. Él pide: bendecime, ensanchá mis territorios, ayúdame y líbrame del mal, ¿no? 4 cosas que yo creo nosotros debiéramos pedirle a Dios todos los días y en cada momento que nos enfrentamos a una situación de toma de decisión o nos enfrentemos a un desafío en nuestra vida. Fíjate, voy a analizar brevemente estas 4 cosas. Bendecime, la primera, bendecime, desear la bendición de Dios. Cuando estés por iniciar lo que sea, tu día, tu carrera, un examen, una propuesta, una decisión que tengas que tomar, pedile la bendición a Dios. Lo mejor que te puede pasar es que Dios te bendiga. Sin la bendición de Dios, lo único que hay es fracaso y oscuridad. Así que mirá qué interesante y qué concreto. Señor, bendecime. Estoy por empezar tal cosa, necesito tu bendición, necesito que vos me acompañes. La segunda cosa, él dice: ensancha mi territorio. Si eso lo podemos poner en términos mucho más modernos, podríamos decirlo en una frase que es: Señor, prosperame. Dame la prosperidad, ayúdame a tener éxito en esto que voy a iniciar, ¿no? Me enfrento a un examen, voy a dar un examen. Señor, prosperame. Voy a hacer un negocio, Señor, prosperame. Me acabo de levantar porque me voy a trabajar, Señor, prosperame en mi día de trabajo. Voy a iniciar una familia, me estoy por casar, Señor, prosperame. Quiero ser un buen padre, Señor, prosperame. Quiero ser un buen esposo, una buena esposa, Señor, prosperame. Quiero servirte mejor en la iglesia, Señor, prosperame. Quiero comprometerme con vos, Señor, prosperame. Lo que haga, lo que inicie, necesito que vos ensanches mi territorio, que vos me prosperes. Muy interesante. Segunda cosa muy concreta. Él dice: ya que me bendecís y ya que me prosperás, necesito que me ayudes. Ayúdame. Le dice: Señor, ayúdame, necesito tu sabiduría, tengo que tomar decisiones con esto. Si viene la prosperidad, si viene la bendición a mi vida, yo tengo que ser sabio para poder administrarla. Así que de manera muy concreta, Jabes pide ayuda, ayúdame. Interesante que la palabra de Dios nos muestra constantemente a un Dios dispuesto a mostrar ayuda a quien le pide ayuda, ¿no? Y finalmente, él cierra su oración con una frase que probablemente haya sido después tomada por el mismo Señor Jesucristo cuando nos enseña a orar en el Padre Nuestro. Él dice: líbrame del mal. Para no padecer, líbrame del mal. Y vos fíjate que el Señor Jesucristo, cuando nos enseña a orar, termina su oración diciendo: líbranos del mal, líbranos del maligno, ¿no? Jabes tiene claro de que el diablo, la situación, el mundo está a su alrededor conspirando para hacerlo fracasar, pero necesita ser librado del mal. Y la palabra de Dios nos enseña que a todos los hijos de Dios, que el diablo está alrededor de nosotros como un león, dice, como un león rugiente, mirando, buscando a quién devorar, a quién comerse, a quién arruinarle sus proyectos, sus sueños, sus ideales, sus empresas, sus trabajos, sus sueños, ¿no? Y él le pide al Señor: líbrame del mal para no padecer. Así que 4 cosas interesantes que me parece a mí debiéramos pedirle al Señor todos los días y en cada momento en que iniciemos una toma de decisión. Bendecime, prosperame, ayúdame, líbrame del mal. Finalmente, la última conclusión, lo que quiero decir es que vos fíjate cómo termina el pasaje, me gusta mucho. Dice: y Dios le concedió su petición. Muy interesante. Y el último punto es: Dios se agrada de los que buscan la bendición de Dios.
Y habitualmente contesta en consecuencia de manera positiva. Dios se agrada de que vos lo estés buscando. Y una cosa que me resultó súper interesante es que Dios no negocia con Jabes. Dios no le dice, bueno, ok, yo te voy a dar esto si vos te portás bien, si vas al templo a orar, si orás 45 minutos todos los días, si lees 8 capítulos de la Biblia por día, si te comprometés con un montón de cosas. No, dice, Dios le concedió su bendición. Dios se agradó de que alguien lo buscara en fe, en sinceridad, y que le pida, en definitiva, lo que le está diciendo Dios es, yo sin vos no puedo hacer nada. Por eso te pido que me bendigas, que ensanches mi territorio, que me prosperes, que me ayudes, que me libres del mal, porque sin vos no lo puedo hacer. Así que vos fíjate, Dios finalmente se agrada de los que buscan su bendición. Ojalá que esto te ayude a reflexionar y que puedas incorporar estos 4 conceptos en tu oración todos los días. Que Dios te bendiga y que tengas muy linda noche.